Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Pasemos a noticias deportivas porque el futbolista Diego Forlán anunció este jueves su retiro de la selección uruguaya donde jugaba desde el 2002 al considerar que es el momento ideal para hacerlo y dar paso a las nuevas generaciones ante las próximas citas deportivas. Diego Forlán se retira de la selección uruguaya. Así lo anunció este jueves alegando que es el momento ideal para hacerlo y dar paso a nuevas generaciones. El jugador de 35 años llevaba jugando en la selección desde 2002. Forlán puntualizó que tan solo se retira de la selección y que continuará jugando, ya que está muy bien físicamente. El internacional uruguayo juega actualmente en Japón para el Cerezo Osaka. En su trayectoria deportiva figuran también el club inglés Manchester United, el argentino Independiente y los españoles Atlético de Madrid y Villarreal. El delantero, nacido en Montevideo, ha participado en 3 mundiales de fútbol y 3 Copas América con la selección uruguaya. En su despedida, Forlán dio gracias a los uruguayos por su cariño durante 13 años en la celeste y les avanzó que no es un adiós, sino un hasta luego. Una nota de amor se filmó esta mañana en Miami. Wisin, Carlos Vives y Daddy Yankee se gozaron la realización de este video. La canción, que es una fusión entre vallenato y música urbana del nuevo álbum de Wisin, se ha convertido en un gran éxito en la radio de varios países. Tiene un toque romántico que encanta y a quien no le gustaría que le digan vivo en la luna por ti. El más reciente sencillo de Wisin, Nota de Amor, es una colaboración con el recién ganador del Grammy americano y estrella colombiana Carlos Vives junto con Daddy Yankee y se estrenó en la radio en Estados Unidos y también en Latinoamérica. La canción ya está disponible en iTunes, donde de inmediato se apoderó del número 1 en Colombia. El tema es una fusión de vallenato y pop urbano. Nota de Amor tiene una letra tierna y especial que le dedico a todas las mujeres y cuenta además con un tremendo sabor y un ritmo tropical urbano pop que merecía una colaboración especial. Así que le doy gracias a mis colegas y grandes artistas Carlos Vives y Daddy Yankee por ser parte de este tema, expresó el músico Wisin. El tema del ícono de la música urbana rápidamente comienza a ser una de las canciones más sonadas en la radio. Su video oficial se estrenó en marzo y ha sido grabado en Puerto Rico. Allí los artistas urbanos compartieron con el Samario la grabación de su más reciente sencillo, Nota de Amor. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con este video que se ha vuelto viral en las redes sociales y busca dejar a un lado los estereotipos de belleza. A través de la conocida muñeca Barbie, sus realizadores buscan quitar el modelo a seguir de mujer delgada y esbelta por modelos reales que hacen sentir que sin importar el físico, es muy importante el amor propio y así como dice el dicho, como nos sentimos, así nos vemos. ¿Recuerdan a la Mili? Es la Barbie normal, la muñeca con acné, estrías y medidas corporales realistas, la cual ha sido creada para difundir un mensaje positivo de autoaceptación a las mujeres de todo el mundo. Pues esta muñeca ha lanzado su primer comercial en el que vemos a la Mili preparándose para ir a la playa. Sin embargo, ella vive un aumento de inseguridad al ver imágenes de muñecas con un cuerpo perfecto. Nicolai Lam, creador de esta Barbie, quiere que las jóvenes se acepten tal y como son y que se hagan conscientes de que nadie es perfecto. Siento que muchos juguetes son acerca de la fantasía, al igual que nosotros, como adultos, nos encanta que sea así. La realidad es cool. Después de todo, es lo único que tenemos. ¿Por qué no lo apreciamos más? A pesar de no ser perfecto, es hermoso. Eso lo confesó Nicolai a un portal web. Las muñecas La Mili se venderán por $25, mientras que el paquete de adhesivos para añadir defectos a las muñecas costarían $7. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.